Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cima Gamers, yo soy Mario y hoy os traigo una noticia bastante importante que acaba de salir a las 10 y son las 10 y 17 y bueno, pues eso, me levanto pronto para contárosla. Bien, la noticia en cuestión. Se ha presentado el Battlefield 4, entonces es algo que no preveíamos ya que pensábamos que no iba a salir algo tan oficial como un gameplay, que es lo que ha salido hasta dentro de unas semanas, pero parece ser que el estudio dice no se ha aguantado y ha preferido enseñarnos pues el gameplay y el resultado de Battlefield 4. Así pues han sacado un vídeo, un gameplay, obviamente en un jugador, ya que en multijugador no podían hacerlo, un gameplay de un jugador en el que enseñan pues un poco la jugabilidad. Vale, el gameplay dura 17 minutos, creo que es llamado Fishing y no sé cuánto, la misión o donde está desarrollado, no me acuerdo. Y bueno, el vídeo nos confirma varias cosas. Lo primero, que estará desarrollado en Shanghái, o sea, estará ambientado en Shanghái, que es algo que ya eran rumores, bueno, algo que ya se sabía. Y sí, según confirma el vídeo, pues sí, está desarrollado en Shanghái. Tiene un toque futurista, obviamente, tiene unos graficazos estupendos de la hostia, tiene unos graficazos de la hostia. Y a lo que le quedará aún por desarrollar también y por mejorar, pero bueno, unos graficazos de la hostia. Y en este vídeo poco más se enseña un poco la jugabilidad, las armas, el tema de los personajes que no son controlados por personas, lo que son los robots del juego, que tienen, nada, finísimo, tenéis que ver el vídeo. Y tal, entonces bueno, se sacaron dos vídeos. Primero el gameplay de 17 minutos, que es el que tendréis en pantalla y el que os dejaré en la descripción. Y después otro vídeo de Battlefield 4, pero en este caso era un anuncio de televisión que dura 60 segundos, que será el anuncio de lanzamiento que saldrá en las televisiones. Mismamente, no hay más misterio. Y bueno, no os leo la noticia porque es que no hay nada que leer, eso que acabo de contaros. Y bueno, aparte de la noticia de Battlefield 4, del estreno del gameplay, perdón, tenemos aparte otra noticia que es el motor gráfico. Como muchos sabréis, antes el motor gráfico que estaba desarrollando Battlefield 4, según los rumores dicen, era el Frostbite 2.5, pero con la salida del gameplay de 17 minutos se ha comprobado que está siendo desarrollado por Frostbite 3.0, lo cual nos da pues una amplia gama pues, de mayores gráficos, mayor jugabilidad, todo mejorado. Es como hacer el juego con un programa mejorado, ¿no? Vale, entonces bueno, según dice la noticia, eso, que se confirma que el motor gráfico que utilizará el juego no será el Frostbite 2.5 como sugerían tantos rumores, sino que ya ha alcanzado la versión 3.0. Pues que es eso, que nada, que utiliza el Frostbite 3.0 y eso, os dejaré en la descripción un link al vídeo, al gameplay de 17 minutos y aparte al spot de televisión para que lo quiera para que lo quiera ver. Y poco más me queda, la verdad es que tampoco quería hacer un vídeo súper largo ya que es pronto por la mañana y estoy un pelín afónico. Pero bueno, nada, os veis el vídeo y tal, y comentáis, aunque sea en el canal o en el Twitter, también tenéis la noticia. Podéis encontrar la noticia en cualquier lugar. Nada, seguidnos en Twitter, @cimagamers, podréis ahí ver más noticias con mucha más frecuencia que hay en YouTube, las 24 horas del día, en Twitter. Y nada, dadle a like si os ha parecido interesante la noticia, suscribiros para seguir informados sobre más noticias de la actualidad gamer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.